Deja que Dios te sorprenda. Santo. O deja que Jehová te sorprenda. Gloria a Dios. Amén. Vive Cristo para siempre. Hemos leído, amén, en Hechos capítulo 3 dice la curación de un cojo. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan, en ese entonces, Pedro y Juan todavía no habían salido de Jerusalén. Amén. Porque en ese instante era como quien dice que acababan de recibir la visitación del Espíritu Santo. Aún se encontraban en Jerusalén. Y dice que todos los días, amén, iban, mientras que estuvieron en Jerusalén, iban todos los días al templo que se llamaba La Hermosa a hacer la oración de la hora novena. Amén. Pero me llama algo la atención, aleluya, en este pasaje que dice que había el protagonista, uno de los protagonistas, aleluya, era un cojo. Este cojo, dice la palabra del Señor, que era cojo de nacimiento. Amén. Y que cada día venían y lo ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna. Pero leyendo la palabra del Señor y analizando, aleluya, buscamos en qué es cojo. Y dice, hay uno que dice, cojo, una discapacidad física que impide a una persona caminar normalmente. La cojera puede ser de nacimiento o debido a deformidades congénitas. Dicho de una persona o animal que cojea por falta de una pierna o un pie, puede que haya nacido sin ella o la hubiera perdido. Amén. Entonces nosotros estamos viendo, pero cuando leemos más adelante en este capítulo, dice que cuando Pedro y Juan le dijeron a él, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Dice que los pies y los tobillos se le afirmaron. O sea, nos está dando a entender, si leemos con el entendimiento, de que tenía sus pies, pero los tenía en una deformidad, la cual no podía usarlos. Y vemos de que este varón nació con esta discapacidad, porque dice de nacimiento. Cuando habla de nacimiento, cuando uno lee la palabra, uno se mete como en el rol, aleluya, de la historia. Y uno piensa a imaginar, aleluya, uno piensa como a meterse en el papel y como a desmenuzar cómo pudo haber sido la vida de esta persona coja. Porque en aquel entonces nos da a entender de que no existían las muletas. Porque si existieran las muletas, o quizás hubieran cogido unas muletas y se las hubieran hecho y se hubiera podido defender con unas muletas. Amén. O yo, aleluya, vive Cristo para siempre. Puede uno imaginarse la historia de este cojo de cuando era niño. El ver la vida que él tuvo que haber arrastrado, aleluya, la tristeza, el dolor, la desolación, la impotencia quizás que él tuvo que haber arrastrado desde su niñez hasta la edad adulta. Aleluya. Este niño quizás cuando se cogía, y vemos de que un niño es fácil que se arrastre. Un niño es fácil, aleluya, de que así sea que tenga una discapacidad, él hace como sea y busca su movimiento, porque la masa muscular no le pesa tanto. Pero cuando ya uno crece, no es el mismo movimiento. Yo cuando era muchachita delgada, yo me trepaba en todos los árboles. Yo en los palos a coger mango, a coger tamarindo, a coger mamón, me quedaba en los palos, mejor dicho. Pero cuando ya empecé a engordar, ya me daba miedo, ya yo sentía que no me daba temor, porque yo decía, me puedo caer. Amén. No sentía esa seguridad que sentía antes. Por eso, porque ya me da miedo. Entonces, cuando este niño, yo decía, Dios mío, pero la vida de este niño tuvo que haber sido bien triste. Y para remate, si nos damos cuenta, era pobre. Porque si quizás hubiera sido rico, hubiera tenido sirvientes. Si quizás hubiera sido rico, no hubiera tenido necesidad de pedir limosna. Y se puede usted imaginar, quizás que este niño sentarse o rodarse, arrastrarse hacia la puerta de su casa, o quién sabe en ese entonces la casita de pajita, de barro, aleluya, de arcilla. Imaginarse uno cómo vivía. Amén. Y quizás ver a los niños jugando y él decir, si yo tuviera mis pies bien, yo pudiera jugar.
Si yo tuviera mis pies bien, yo pudiera correr. Si yo estuviera completico, si mis pies me sirvieran, yo pudiera haber hecho esto, pudiera haber hecho aquello. O sea que este niño, aleluya, este varón creció como con una depresión, creció con una desolación en su corazón, el si yo pudiera. Amén. Vemos en la palabra del Señor que ya él, si vemos bien la escritura, nos damos cuenta de que ya él estaba resignado. Ya él había dicho, ya para mí no hay esperanza. Ya yo nací cojo, moriré cojo. Y en estos tiempos, ¿quién me va a venir a ayudar? Y en este tiempo, ¿qué medicina? No hay ciencia que me pueda ayudar, que pueda enderezar mis pies. Y aleluya, y cuando leía y dice, y quizás él cuando dice que lo ponía, aleluya, hay que imaginarse o meterse y quizás ver que él salía a la puerta de su casa y a la merced de alguno decirle, oye varón, amigo, ¿será que me puedes ayudar a llevarme al templo para poder, me puedes colocar en la puerta del templo? Y quizás el mucho pasar y él decirles y no prestarle atención y decirles, no puedo. Y quizás decirle, yo contigo no me voy a ensuciar. Y quizás decirle, no, tú seas serio que voy a llevarte yo a ninguna parte. Y tener, aleluya, que estar a la merced de alguno que tuviera la caridad de coger, tomarlo y llevarlo a la puerta del templo a pedir su diario vivir. Porque era lo que pedía este cojo, su diario vivir, el pan de cada día. Amén. Él quería asegurar su sustento. Él quería asegurarlo pidiéndole a los demás, pidiéndole, aleluya, al hombre, pidiendo de donde en sus ojos físicos veían que eran los únicos que podían suplir su necesidad. Pero vemos, aleluya, de que cuando este desosiego seguro también tenía que tenerlo al regresar a su casa, porque al regresar a su casa también tenía que estar a la merced de alguno que le tuviera la caridad y lo regresara a su casa. Amén. Y quizás como hacía este mendigo, este cojo para cocinar. Quizás como hacía este cojo, aleluya, para hacer sus quehaceres. Vive Cristo para siempre. Entonces podemos imaginarnos nosotros que la vida de este cojo era una vida totalmente destruida. Era una vida sin esperanza. Para él no había esperanza. Pero he aquí, aleluya, cuando un día preparó Dios para este cojo. He aquí cuando entonces se acercó el día que él menos esperaba. Dice la palabra que Pedro y Juan, mientras que estuvieron en Jerusalén, iban todos los días al templo de la Hermosa a orar a la hora novena. Pero en ese día iba a acontecer algo extraordinario. Ese día, aleluya, se iba a estremecer las afueras y las adentro del templo La Hermosa y sus alrededores. Y dice la palabra del Señor que iba entrando Pedro y Juan. Pero cuando Pedro y Juan van entrando, este cojo, como hacía con todos, les dijo, le rogase que le diese limosna. ¿Y qué es limosna? Dice, rogar, pedir algo a alguien como gracia o por favor. Amén. O sea que él tenía que rogar. Así como hoy en día todavía se nos mendigo, una monedita, por el amor de Dios, regáleme algo. No tengo. Y quizás tenía que decir por favor. O sea, tú pides una limosna, de una limonita, Señor, una moneda. Pero cuando tú ruegas, tú dices, te dicen que no, pero tú dices por favor, ayúdeme una moneda. Necesito para comer que no tengo. Necesito tal necesidad y no tengo. Estás rogando, amén. Ya no pides, ya ruegas por lo que tú estás necesitando. Quiere decir que ya en ese momento tu hábito de pedir cambió a rogar. Entonces nosotros vemos de que él rogaba. Él empezó a rogar y le dijo, regálame. Pero cuando dice la palabra del Señor que Pedro y Juan lo vieron, le dijeron a él, no tengo plata ni oro. Y me llama mucho la atención porque dice, Pedro y Juan fijaron en él los ojos. O sea, antes de que el cojo los mirase, Pedro y Juan tenían los ojos puestos en él.
antes de que él los mirase, porque si nos damos cuenta, él los sentaba. Y cuando van entrando, se puede imaginar usted esta silla. Cuando van entrando, la vista hacia dónde está hacia abajo. Pero por más que sea, yo me imagino, aleluya, nos podremos imaginar que Pedro y Juan tenían que ser hombres altos, robustos, porque eran hombres, vive Cristo para siempre, de trabajos fuertes, ¿verdad? Entonces tenían que ser muy hermosos también. Puede uno como... Y dice la palabra del Señor, aleluya, que él estaba sentado, pero era más bajito que esta silla. Y dice que cuando él extendió su mano, pero en ese instante los ojos del cojo no estaban puestos en los ojos de Pedro y de Juan. Estaban puestos en la mano de Pedro y de Juan. Estaba puesto, como en ese entonces no era bolsillo, sino el cinturón y las bolsitas con las monedas. Quizás estaría diciendo el cojo, pero estos varones no traen una bolsita de moneda. Estos varones no tienen nada que darle. Amén. Pero cuán sorpresa hermosa, que cuando él, aleluya, los mira, ya él no había mirado los ojos de Pedro y de Juan. Quizás cuántas personas no le habían dado y él ni siquiera sabía quiénes eran los que le habían dado. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente su mirada llegaba hacia donde estaba la mano. Porque era ese sustento que él necesitaba, porque solamente en esta parte del cuerpo, aleluya, en esta extremidad era donde estaba el sustento que él tenía, aleluya, de qué proveer, que él necesitaba. Entonces la mirada de él estaba puesta en la mano de Pedro y de Juan, pero a la vez se preguntaban, no tienen bolsa de moneda, aleluya, no tiene nada que darme. Pero cuando Pedro y Juan lo mira, aleluya, vive Cristo para siempre, no quitaron la mirada de él, aunque él no los estaba mirando, ellos siguieron mirándolo. ¿Y saben por qué? O sea, Pedro y Juan le tuvieron que decir, míranos, míranos. Cuando Pedro y Juan le dijeron míranos, fue cuando él pudo levantar la mirada y mirarlo a los ojos. Entonces cuando Pedro y Juan lo miraron a los ojos, aleluya, y se quedaron mirándole fijamente, y él se quedó esperando todavía de que le dieran algo. Pero cuando entonces él los queda mirando, le dice, no tengo plata ni oro. Ha de imaginarse uno, quizás en el momentico, como la mente de nosotros que es tan rápida para pensar, decir el cojo, y entonces ¿para qué me dices que te mires si no tienes nada que darme? Amén. ¿Cuántas veces Dios no nos ha probado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos quitado la mirada de Cristo y las hemos puesto en aquella persona que está a nuestro lado? ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, aún sabiendo de que Dios está con nosotros, de que nos ha dado promesa, y Dios nos ha dicho, tranquila, espera, te voy a regalar esto, te prometí aquello, no me he olvidado? Pero muchas veces cuando empieza Dios, aleluya, a tambalearnos, cuando empieza Dios a permitir que la aflicción venga, cuando empieza Dios a permitir, aleluya, de que tú entres en ese proceso para Dios poder forjarte, para Dios poder sacar lo grande que te ha dado, para Dios poder demostrarte que tú sí eres grande, aleluya, en el Señor. Entonces en ese momento decimos, Dios me ha dejado sola. Señor, tú ya te alejaste de mí. Señor, tú estás en silencio, no te escucho. Señor, entonces yo oro, clamo, invoco tu nombre y parece que no me estuvieras escuchando. Pero dice que los ojos de Pedro y de Juan permanecían sobre aquel cojo. ¿Qué nos da a entender esto, iglesia? De que la iglesia de Dios hoy en día ha quitado la mirada de Cristo. La iglesia de Dios hoy en día, aleluya, ha quitado la mirada de ese blanco perfecto y la ha colocado en los bolsillos de aquellos que tienen. Y la ha colocado en los bolsillos aún de los que no tienen, para quitarle lo medio que tienen. Porque, aleluya, se ha perdido tanto el amor de Dios por las almas, de que ya no nos importa, vive Cristo para siempre, si tienes o no tienes, tú simplemente tienes que traer, a mí no me importa, sacas de donde tú tengas que sacar, porque Dios no te va a dar. Entonces esto me está enseñando a mí,
aleluya, de que muchas veces el pueblo de Dios también anda cojo espiritualmente. En estos últimos tiempos, aleluya, de apostasía, en estos últimos tiempos, si nosotros que estamos verdaderamente en el espiritual de Dios nos podemos dar cuenta de que la mayoría de la iglesia de Cristo está coja espiritualmente. ¿Y qué es coja espiritualmente? Lo primero que me llama, aleluya, lo que es coja espiritualmente, pueden ver y oír la verdad, incluso pueden confesarla, miren, pueden oír, pueden ver, oír la verdad e incluso la confiesan. Pero miren lo que dice, pero están paralizados para actuar en consecuencia. O sea, de que a mí Dios me puede decir lo que me quiera decir, pero en este momento, Señor, yo te voy a dejar ahí a un lado y lo que yo necesito es esto. Entonces yo me voy a ir por aquí, Señor, no te muevas de ahí, ahora yo regreso aquí. Siendo de que si ya Dios ha dicho a nosotros, espérame aquí, no te preocupes, no te muevas de aquí, porque entonces nosotros tenemos que decir, Señor, tú te olvidaste de lo que yo estaba sufriendo, tú te olvidaste de lo que yo estaba necesitando, tú te olvidaste de lo que tú un día me prometiste a mí. Entonces le estamos diciendo al Señor, Señor, lo siento mucho, tú ahora mismo no me estás sirviendo, yo voy a buscar por otro lado lo que yo necesito. Pero entonces cuando este cojo, dice la palabra del Señor, que vino Pedro y Juan y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Imagínese usted si ellos acababan, aleluya, de ser llenos del Espíritu Santo cuando Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén porque había una promesa para ellos, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, y fuego. O sea que entonces ellos que estaban llenos, colmados del Espíritu Santo, o sea que estaban como quien dice por ahí, estamos que nos estrenamos. Y entonces, ¿y qué mejor ocasión de que estrenársela con un cojo, con ese milagro? Y dice que le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. Yo me imagino, o podemos nosotros como entrar y meterse como un momento en la historia y decir, ¿qué se pudo haber imaginado este cojo cuando le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, si veía que no traían nada? Aleluya. Amén. Aquí me enseña que Pedro y Juan vieron la necesidad que tenía el cojo primeramente. Y la necesidad que tenía él, aleluya, era que primeramente tenía que ser sano su corazón. Era que primeramente su alma tenía que ser, aleluya, restaurada. ¿Por qué? Porque ya él había venido con una niñez destruida. Ya él había venido con una niñez de dolor. Ya él había venido con una niñez donde ya estaba resignado a que su vida era sufrir, padecer y de estar a la merced de otro. Porque si el que pasaba no le daba la gana de llevarlo nadie, simplemente se quedaba allí y ese día no tenía nada. Pero entonces, aleluya, nos enseña la palabra de Dios de que cuando Pedro y Juan fijaron, yo me imagino, aleluya, que pudieron sentir, vive Cristo, como el dolor de él, porque si estaban en el Espíritu podía sentir el dolor que la otra persona tenía en ese instante. Y quizás, aleluya, entonces en esos momentos que el Espíritu Santo, vive Cristo para siempre, habló a la vida de Pedro y de Juan, vive Cristo, o sea, los estremeció de tal manera de que sintieron y vieron lo que el alma de este cojo tenía. Entonces nos está dando a entender de que primeramente estaba necesitando una sanidad interior para que lo exterior fuese manifestado. Pero quizás usted dirá, sí, pero ¿cómo así la sanidad interior si enseguida fue levantado? ¿Sabes cuál? Cuando le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. A él decirle así, aleluya, le estaba diciendo al cojo, como quien dice, tienes dos opciones, o crees o no crees. Pero en ese instante fue tal la desesperación y la aflicción del cojo, de que el cojo tomó la decisión de creer. En ese instante, inmediatamente Dios hizo la transformación y la curación del corazón de aquel cojo. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que sus pies, él se levantó, y cuando se levantó, sus pies y tobillos fueron afirmados, enderezados.
Entonces nos está dando a entender a nosotros que como iglesia nosotros no podemos quitar la mirada de Cristo. Nosotros no podemos quitar la mirada de Dios. No importa lo que estemos viviendo. O sea que en ese instante ese cojo se levantó a hacer su vida normal, a hacer su cotidianidad. Me levanto, si es caso me como un pedacito de pan duro, si ahora me tengo que bañar, y si es caso ni se bañaba. Amén. Entonces colocarse a la puerta y ver a ver quién pasaba, quién se condolía de que lo llevara a él a pedir limosna. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, de que cuando fue a pedir esa limosna, ya para él, este cojo, ya uno de imaginarse que no tenía esperanza de nada. Pero qué sorpresa que ese día tenía preparado Dios. Un día, aleluya, especial para sorprenderlo. Cuando usted se puede imaginar la alegría y el gozo que sintió ese cojo cuando no le dieron moneda. Hay de imaginarse nosotros que ya ese día pudo haber dicho: ya a mí no me importa la plata, ahora yo sé cómo me puedo ganar mi plata. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba, aleluya, entero, porque ya estaba completo. Lo que él un día vio imposible, vino Dios y se lo regaló. Lo que él un día vio imposible, quizás él había dicho, aleluya, cuántas veces había dicho: Dios no existe. Quizás cuántas veces había dicho: Jehová no existe. Pero he aquí, ya Dios tenía, aleluya, un año, un mes, una semana, una hora, un segundo, aleluya, para decirle: no te preocupes que lo tuyo ya está. Aún miren toda la cantidad de años que pasó. ¿Cuántas promesas no nos ha hecho Dios a nosotros como iglesia? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dicho a nosotros que nos va a suplir? Pero ¿qué pasa? De que nosotros vemos de que pasan los años y no pasan los milagros. Entonces los años corren, caminan los días, los segundos, y los milagros no vemos ni que se acercan. Amén. Las respuestas no vemos ni que se acercan. Pero entonces y decimos: Dios mío, ya tus ojos los quitaste de mí. Pero entonces aquí nos da un gran ejemplo de que Dios nunca quita la mirada de los suyos. ¿Sabe por qué? Porque aunque el cojo, aleluya, tenía la mirada puesta en las manos, aleluya, y quizás en la cintura de Pedro y de Juan para esperar la moneda que le iban a dar, la migaja que le iban a dar. Porque cuando nosotros nos ponemos a la merced, aleluya, del hombre, estamos esperando migajas. No esperamos bendiciones, esperamos migajas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos regala a nosotros migajas. Dios nos regala a nosotros bendiciones. Bendiciones que nos alegran, bendiciones, aleluya, que no son para destrucción de nuestras vidas. Entonces cuando aquel mendigo, aleluya, tenía la mirada puesta, eran los hombres que entraban y mujeres que entraban y salían del templo, estaba recibiendo lo que pedían: migajas, limosnas. Pero cuando nosotros, aleluya, fijamos la mirada, ejemplo nos los da. Él no tenía la mirada en ellos, pero Pedro y Juan sí habían fijado la mirada en ellos antes de que él los mirase. Antes de que él hubiera dicho quizás y hubiera percibido: en estos varones hay algo diferente. En estos varones yo percibo algo diferente. Eso, aleluya, entonces nos está dando a entender a nosotros que aunque creamos que estamos solos, olvidémonos que estamos solos. Porque los ojos de Dios nunca se van a apartar de nosotros. Aleluya. Aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel. ¿Cuántos bandidos, cuántos sicarios? Dios, y aunque digan: ay, pero Dios, ¿por qué lo libra de la muerte si es malo y re malo? Dios tiene propósito con cada uno. Aun Dios los ha librado de la muerte. Así es. Amén. Entonces nos da a entender a nosotros de que Dios, aleluya, no quiere que nosotros seamos simplemente oidores y nos olvidemos de la palabra. No quiere que nosotros, aleluya, Señor, en el momento de que tú me dijiste, yo creí, me gocé. Pero resulta y pasa que cuando fui a la casa y volví a la realidad, entonces mi mirada, Señor, se quitó de ti. Entonces tú quitaste tu mirada de mí. No. Cuando nosotros más sentimos que Dios que está lejos de nosotros, es cuando más cerca está de nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros decimos: Dios, ya yo no tengo fuerza, ya yo no puedo seguir.
Son las fuerzas de Cristo las que en ese momento nos están sosteniendo a nosotros. Son las fuerzas de Cristo las que en ese momento nos están diciendo: cabezón, cabezona, es que tú no te estás dando cuenta que tú no tienes fuerza. Tú no te estás dando cuenta que tú no estás caminando porque quieres caminar. Si quieres, mírate, métete en la espiritual y date cuenta que tú lo que estás es sentada, es acostada en la palma de mi mano. Yo soy el que te llevo y te sostengo. Amén. Entonces eso fue lo que le quiso dar a entender Dios, aleluya, a ese cojo, que a pesar de todo lo que tuvo en su niñez, de a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que padeció, Dios le dio a entender y le dijo: yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de ti. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. Hay un día para sorprenderte a ti y para sorprenderme a mí. Quizás no sé qué le has pedido a Dios, quizás no sé qué estás esperando, qué estás necesitando, aleluya. Quizás no sé qué situación estás pasando, pero en esta noche vive Cristo para siempre. No podemos tener la mirada puesta en el hombre, no podemos tener la mirada puesta en el bolsillo del otro, no podemos tener la mirada puesta en lo que Él tiene. Yo necesito eso que Él tiene, entonces yo también voy para allá para que Él me pegue lo que Él tiene, aleluya, para ir a Cristo. Tenemos que acercarnos a Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, que nuestra mirada, aleluya, no se aparte de los ojos de Dios, que nuestra mirada no se aparte del blanco perfecto que es Dios. Entonces, el día que nosotros menos lo esperamos, Dios nos va a sorprender. El día que menos lo esperamos, Dios nos va a sorprender. ¿Y quiénes somos nosotros para decir: Señor, yo voy a ir al reino de los cielos y tú me tienes que mostrar cuándo es la fecha que tú dijiste que me ibas a dar lo que me prometiste? No dar nada. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Somos para decir a Dios: nosotros no merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no somos inmerecedores. Por su misericordia tenemos lo que tenemos. Por la misericordia de Dios, no porque yo me lo merezco, porque yo hice lo bueno, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Olvidémonos de eso. Es por la misericordia de Dios y nada más. Listo. Pero este cojo recibió la sorpresa de parte de Dios. Y él fue agradecido porque dice que él se fue detrás de ellos y entró saltando, danzando y alabando a Dios en el templo. Él no se fue para las calles, él no se fue a coger quizás una botella, un odre, aleluya, lleno de vino, a decir: vengo a brindar porque Dios me sanó, vengo a coger y hacer festejo porque Dios me sanó. No, él se fue a festejar, ¿no sabe dónde? En el templo. Dice que él entró con los discípulos a celebrar gozoso, cantando y danzando y alabando a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Pero es que hoy en día en la iglesia Dios da los milagros y se van a celebrarlos allá afuera. Y Dios da la bendición y se las van a dar allá afuera. Entonces muchas veces queremos y ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio? Pedimos y ¿qué hacemos cuando Dios nos responde? Amén. Se nos olvida el sacrificio que pagamos, se nos olvida las lágrimas que lloramos, se nos olvida todo. Y simplemente me voy a festejar con el de allá afuera, siendo que el de allá afuera nunca te apoyó, el de allá afuera nunca oró por ti, siendo que quien clamó por ti fueron los hermanos, fueron los pastores. Amén. Que aquellos simplemente lo que hacían era golpearte, aquellos simplemente lo que hacían era, aleluya, decirte cosas negativas. Y tú, ¿qué haces ahí? Tú saltes de ahí, tú eres loco, mira, te vas a esto, te vas a lo otro. Que mientras que tú sufrías y llorabas, ellos te golpeaban. Pero cuando Dios da la bendición, entonces nos vamos para allá. Agradecerle a ellos, porque es que gracias a todo lo que nos dijeron es que Dios respondió la bendición. Entonces Dios no quiere que nosotros cojeamos. Dios quiere que nosotros andemos enderezados. Dios quiere que nosotros, aleluya, le podamos verdaderamente escuchar y creer de que Él va delante de nosotros. De que todo lo que pasa en nuestras vidas, aleluya, uno se imagina la vida de este varón y tuvo que haber sido una vida bien difícil la vida que él tuvo. Tuvo que haber sufrido demasiado, amén, para él ya decir: ya no hay esperanza. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho: ya no hay esperanza, ya todo está perdido? Pero en la misericordia de Dios vemos cómo Dios se mueve en medio de lo que estamos viviendo.
En la misericordia de Dios vemos Dios cómo nos responde en medio de lo que estamos viviendo y la necesidad que nosotros estamos teniendo. Dios cómo nos responde a pesar de que le hemos sido infiel. Amén. Entonces nos da a entender de que así como Pedro y Juan pusieron la mirada en el cojo y no la quitaron hasta que él los miró. Y miren ustedes, él le tuvo que haber dicho, el cojo no se dio por entendido de que ellos lo estaban mirando. El cojo ni siquiera, porque si se hubiera dado por entendido desde un principio lo hubiera mirado. ¿Qué hizo Pedro y Juan para que él pudiera atender a la voz de ellos lo que les estaba diciendo? Míranos. Cuando le dijo míranos fue cuando él escuchó y levantó la cabeza. Porque mientras tanto ni siquiera se dio por enterado de que ellos lo que estaban mirando. O sea que Dios siempre tiene su mirada en nosotros. Aleluya. Dios siempre nos está mirando a nosotros. Donde vamos nosotros, ahí van los ojos de Jehová. Donde estamos nosotros, ahí está Jehová. Donde tú te muevas, ahí está ese Cristo que pagó un precio por ti y por mí. Ese Cristo misericordioso, ese Cristo que nos perdona, ese Cristo que nos lava, ese Cristo que es nuestro abogado. Cuando Satanás quiere ir a decir, mira, ¿qué vas a hacer? Dice Cristo, papá, no le escuches porque yo morí por él. Yo, mira, derramé mi sangre por él. Así que ten misericordia y perdónalo. Tenemos aún ese privilegio de que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y como decimos nosotros, Dios, tú quitaste la mirada de mí. Señor, tú ya no me quieres. Señor, si tú me quisieras, yo no estuviera viviendo esto. No, a lo contrario, gocémonos en medio de la prueba. Cuando nosotros nos sintamos solos, arrodillémonos y digamos, Señor, aunque sé que no es. Señor, aunque mi mente quiera coger y tramarme y decirme, mira, Dios te ha dejado sola, Dios te ha dejado solo, y Él no te escucha, mira lo que estás viviendo. No, ¿sabes qué tenemos que decirte? Reprendo, diablo mentiroso. Si tú supieras lo que yo estoy sintiendo, ¿sabes una cosa? Que a mí la palabra me enseña que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Aleluya, a mí la palabra me enseña que Él va delante de mí, así como decía David. Aleluya, David dice, hay un salmo que dice que siempre vio a Dios delante de él. A pesar de todo lo que vivió David, a pesar de todo lo que lloró David, a pesar de todo lo perseguido que fue David, dijo David, mis ojos, aleluya, vieron que tú ibas delante de mí. Y es lo que nosotros, nuestros ojos tienen que ver, que Dios siempre va delante de nosotros. ¿O usted cree que si Dios no fuera delante de nosotros, si Dios no estuviera con nosotros, ya cuántos brujos no nos hubieran destruido? Yo siempre le decía a mi hija, le digo, Dios a nosotros nos ama mucho, porque a nosotros nos han querido destruir desde niños, pero para la gloria de Dios nunca han podido. Amén. Entre más nos tiran, más nos levantamos. Entre más nos golpean, yo les digo, a veces les digo, estamos como el pueblo de Israel. Entre más nos atacan y nos quieren eliminar, más nos multiplican. Amén. Más Dios dice, sí, bueno, te voy a demostrar que yo sí estoy contigo. Y es cuando más nos da fuerza, cuando más nos da fortaleza, cuando más nos dice, levántate y no te vayas a caer. Levántate, no te detengas. Levántate, fija tu mirada en mí. Quítate un momento, bueno, colócala nuevamente. Y nos dice, fija la mirada en mí y te sorprenderé. Amén. Y Dios nos ha sorprendido. A mí me ha sorprendido muchas veces. Así que, ¿por qué voy a decir, Dios, tú no estás conmigo? Si Dios siempre ha estado con nosotros. Desde niña yo he visto la misericordia de Dios. Porque aún en sueños peleaba con brujos y demonios de por aquí. En sueños Dios me lo mostraba de niña y peleaba con ellos. Y para gloria de Dios, Dios siempre me daba la victoria en los sueños. Siempre podía ver cómo Dios los destruía. Siempre podíamos ver, aleluya, cómo venían a atacarnos y venían con esa ira, con esa furia. Y en el momento que daba miedo en el sueño, pero nosotros decíamos, la sangre de Cristo tiene poder. Y podíamos ver cómo Dios nos defendía en ese sueño. Amén. O sea, Dios mostrando los ataques desde niño. Entonces, ¿por qué decir, Dios, nunca tú has estado conmigo? Si siempre he visto a Dios cómo nos ha librado. ¿Cuántas veces Dios no lo ha librado a usted? Amén. De los enemigos ocultos. ¿Cuántas veces Dios no ha librado a usted caído por la calle y quizás, aleluya, el enemigo tiene ese día preparado esa trampa, ese carro, esa moto para que se lo lleve, pero viene Jehová y le dice, ángel, estate atento porque Satanás preparó una, pero él se
ángel de Jehová se pone enfrente de nosotros y dice: detente. Porque Él se levantó y clamó. Por lo tanto, la protección de Dios tiene que estar sobre nosotros cuando vamos y buscamos el rostro de Dios. Amén. Entonces, en esta noche, de parte de Dios, aleluya, iglesia, les digo: no quiten la mirada de Jesús. No quiten la mirada de Dios. Si quieren verdaderamente una sorpresa para bien, para gozo de parte de Dios, no quiten la mirada de ese Cristo que dio su vida por ti y por mí. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor. Dios me continúe bendiciendo. Amén.